Mi querida Adriana Braniff, te saludo. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto. Sí, como todos los días, ¿cómo estás? Estamos aquí ya listos, viendo como todo el mundo, viendo que ya se están poniendo las primeras vacunas en el Reino Unido. Ahora sí que a nivel ya del sistema de vacunación a la población, por la mañana lo platicábamos, Pedro, que se le vacunan a la primera mujer en el mundo, que ya no es voluntaria, sino que ya es el programa de vacunación. Una mujer de 90 años que la semana que entra cumple 91 años y ya se puso la vacuna, Pedro. Ya se la puso y al parecer, la presentamos aquí, recibida a vítores después de haberse aplicado esta vacuna de Pfizer. Ya también, por cierto, se da un primer estudio de la vacuna de AstraZeneca que dice cosas interesantes, Adriana. Primero, como lo platicábamos tú y yo en la mañana, hay que estar pendiente de las reacciones adversas que son producto de la misma vacunación, sabiendo que la vacuna proviene de la enfermedad y que va a tener algunos efectos de fiebre, dolor articular, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, hay que ver que estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, son vacunas de 2 dosis, de 2 puestas, una y después de 2 a 3 semanas después una segunda, para mantener una eficiencia del 90%, que de no ponerse la segunda aplicación decaería a casi un 50% de efectividad. Así es, y bueno, esto ya vamos a empezarlo a ver. Yo creo que antes de que termine este año van a empezar las vacunaciones aquí en los Estados Unidos. De hecho, Biden ya ha dicho que quiere vacunar a 100 millones de habitantes, o sea, 100 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno deben ya estar vacunadas, según lo que está diciendo Biden, y aclara que no se va a erradicar el coronavirus los primeros 100 días, pero que es un paso muy importante el que se puede dar ya cuando él tome poder, Pedro. No, pues bueno, vacunar a esta cantidad de personas significaría 1/3 de la población, poco menos de 1/3 de la población, teniendo 135 mil millones de habitantes en los Estados Unidos. Vacunar a 100 millones, pues implicaría un poco menos de 1/3 parte de la población de los Estados Unidos, cosa que es importante y nuevamente importante aclarar. Significaría 200 millones de dosis de la vacuna, que es un volumen bastante importante. Adriana, hay que ver cuál será el proceso y el esquema de vacunación por la cual se tendrá acceso a esta vacuna. Sí, es ambicioso. Todo esto lo va a coordinar junto con las nominaciones que ha hecho. Ya sabemos que Javier Becerra va a estar en el Departamento de Salud y Recursos Humanos, encargado de todo este proceso. Pero una nominación importante, que es la que tenemos que poner sobre la mesa hoy, es este general de 4 estrellas, Lloyd Austin, que podría ser el próximo secretario de la Defensa. Y lo platicábamos, Pedro, tras bambalinas. Esta nominación tiene que tener un permiso especial en el Congreso, por una razón, porque su nominación sería violatoria a la ley, aunque puede haber el camino para hacerlo, dado que este general se retiró apenas hace 4 años. Y hay una ley que se estableció en 1947 que dice que los generales deben haberse retirado por lo menos 7 años antes, todo esto con el objetivo de que quien dirige el Pentágono sea un civil y no un militar, equilibrar así los poderes, permitir que el presidente sea efectivamente el commander-in-chief y evitar lo que pasa en otros países cuando los militares obtienen tanto poder que pueden derrocar al gobierno. Así es que, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que este general, primero general afroamericano, hay que decirlo, pudiera ser secretario de la Defensa, tiene que pedir el presidente un permiso especial al Congreso, y de aprobarlo pues ya sería el proceso normal que iría a la Cámara de Senadores y tendríamos a este general como nuevo secretario de la Defensa. ¿Cuándo? Esto lo han hecho antes de pedir permiso, Pedro. El primero que pide este permiso fue Harry Truman, cuando pide que George Marshall fuera su secretario de la Defensa. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue nada más y nada menos que Donald Trump, cuando pide el permiso especial para James Mattis, que fue su primer secretario de la Defensa, que duró muy poco en el cargo, pero que tuvo que obtener también un permiso, como sería el caso de este secretario, Pedro.
Así es, pues un secretario importante, Lloyd Austin, como platicábamos, es un hombre veterano de guerra, incursionando en lugares como Bagdad, Irak, Afganistán, principalmente durante los mandatos de Barack Obama. Sin embargo, también muy activo con George Bush, en la presidencia, un general de 67 años de edad que tiene sus reconocimientos. Y como lo habíamos dicho, como muchas veces se decía, por primera vez en la historia vamos a tener un gobierno que va a tener muchos por primera vez en la historia. Y esta será la primera vez en la historia en la que tendríamos, de ser aprobado, a un general afroamericano en el poder. Mi querida Adriana, nos vamos a un corte, se nos va el tiempo y a ti el avión. Cuídate mucho, Adrianita, estamos hablando mañana. Gracias, Pedro.